Bienvenidos colegas escépticos, a N, L, E. En esta ocasión veremos algunas de las consideradas sociedades, secretas o discretas. Las catalogaciones de sociedades secretas se remontan al mismísimo hombre, hace miles de años, y puede suceder que los lleguemos a visualizar como algo reciente. Dentro de algunas son positivas y negativas, pueden ser tanto sociales como espirituales, religiosas o artísticas, bélicas, de mero comercio, comunicación o política. Los conflictos a través de la historia, ya sean por reinos, religiones o ideologías, han creado algunas sociedades para compartir esos intereses que tanto preocupan a los suyos. Por otros ámbitos, algunos fueron de carácter esotéricas o místicas, los llamados iniciados. Algunas otras como pintores, arquitectos, científicos. Otras son jerárquicas, que solo algunos pueden pertenecer a ellas por medio de su estatus o descendencia, otras eclesiásticas, otras tantas que luchan por la verdad, fraternidades que solo velan por sus intereses. Sociedades secretas. Los iniciados de la India. En la India, durante cientos de años el conocimiento superior ha sido conservado por los yogis. Estos hombres supieron encontrar en la soledad, y trabajando incansablemente sobre sí mismos, unas valiosas técnicas de interiorización, capaces de conducir al ser humano al autoconocimiento y a la transformación. Apartados de los densos ceremoniales y ritos del hinduismo, más allá del mundo ilusorio de las apariencias, despreciando honores y riquezas, cortando sus lazos familiares y sociales, los yogis se han dedicado desde hace siglos a la búsqueda de la verdad trascendente. ¿De qué le sirve al hombre ser dueño de todo, si no es dueño de sí mismo? El yoga es autocontrol físico, mental y emocional. El yo debe prevalecer sobre los instintos y las pasiones, sobre los pensamientos o la imaginación, sobre los sentimientos y las emociones. El yo debe ser purificado. Para llegar a la liberación hay que transformarse profundamente. Para poder transformarse hay que conocerse, para poder conocerse hay que descender hasta los abismos de uno mismo y tomar estrecha conciencia del mundo interior. Complejos, inhibiciones, conflictos, temores, hábitos y pensamientos negativos. El yogi debe realizar en sí mismo una gran limpieza. El adiestramiento es necesario e imprescindible. Durante años, a veces durante toda una vida o varias vidas, el yogi mantiene un tenso y abierto combate consigo mismo. No puede haber un minuto de descanso o de distracción, porque en ese caso la liberación puede retrasarse considerablemente. La libertad interior exige un esfuerzo tal, que solo unos pocos entre miles serán capaces de efectuarlo. El término yoga, formado por la raíz yuj y el sufijo gan, significa unir o reunir. Unión del hombre consigo mismo, integración y con Dios, liberación. Es un sistema soteriológico originado en la India y que ha tenido una influencia en todo pensamiento indio en general. Es un sistema difícil de seguir. No exige unas creencias definidas, pero sí una exhaustiva investigación del yo. El practicante, mediante determinadas técnicas de introspección, concentración y meditación, debe despojarse del falso yo, la personalidad, y llegar al verdadero yo, la conciencia pura. Con la liberación llamada Samadhi, sobreviene la unión de Atman, principio superior del hombre, con Brahma, principio universal. Para conseguir el conocimiento superior es necesario el desapego, la exploración minuciosa de uno mismo, la conciliación de los pares opuestos como por ejemplo frío-calor, amargo-dulce, negro-blanco, el pensamiento dualista y la visión intuitiva. El yogi debe seguir un autoadiestramiento tanto mental como moral, psicológico y espiritual. Si el trabajo sobre su mente y sobre su mundo interior en general es importante, también lo es el que debe realizar sobre su conducta. Debe observar estrictamente unas normas morales y unas reglas mentales y espirituales. Las normas morales que purificarán su conducta llamadas llamas son: ahimsa, no matar, no ofender, no perjudicar, no dañar; satyam, no mentir; asteya, no robar; brahmacharya, ser casto, ser puro en acciones y pensamientos; aparigraha, no ambicionar, no codiciar. Son como los llamados los mandamientos católicos, recordando que son para la conducta. Y las reglas de purificación mental y espiritual se conocen con el nombre de niyama, que son: saucha, limpieza externa e interna; tapa, persecución de un ideal elevado; santocha, resignación, conformidad, alegría; y swarapranidhana, pensamiento en Dios; swadhyaya, estudio y defensa de la verdad. A medida que el yogi va perfeccionando su conducta y ennobleciendo su espíritu, debe ir entrenándose en el control de su mente. Hay que destruir los moldes del pensamiento y los conceptos erróneos, a fin de llegar al conocimiento exacto.
dos grandes obstáculos en la evolución espiritual lo representan el deseo y la ignorancia. El yogi debe controlar su deseo hasta que logre extirparlo, porque de otra forma le arrastrará una y otra vez al mundo de las apariencias, de la ilusión llamada Maya. Como explicaba Siddhartha Gautama, el fundador del budismo, la ignorancia es causa de otros muchos males. El hinduismo también considera que hay que llegar al conocimiento exacto, y el yogi va tratando de encontrar, día a día, la luz que termine por disipar las tinieblas de la ignorancia. Desapegado y dueño del conocimiento exacto, el camino hacia la liberación samadhi será mucho más seguro, sus esfuerzos serán más fructíferos y la verdad interior relucirá con un nuevo fulgor. Todos los esfuerzos del yogi están destinados a la persecución del samadhi, porque él representa la liberación absoluta, no solo psicológicamente o mentalmente, sino lo que es más importante, espiritualmente, el cese de nuevos nacimientos y muertes, el conocimiento de la verdad trascendental, la obtención de una supraconsciencia y la fusión definitiva con la conciencia cósmica Atman Brahma. El yogi encontrará muchas dificultades en su camino hacia la realización, incluso muchos riesgos, porque toda aventura espiritual es peligrosa y mucho más aquella que pretende escalar hasta las cimas más elevadas. Pero si la caída no se produce, el yogi podrá experimentar las delicias de un mundo interior imperturbablemente sereno. Cada yogi tiene su propio sistema, y muchos de ellos no se lo comunican más que personalmente a sus discípulos más entrañables. Durante muchos siglos se ha seguido la enseñanza oral y personal, y los maestros sometían previamente a sus discípulos a una significativa iniciación. Las prácticas ascéticas, el absoluto desapego, son muchas y muy variadas las técnicas y algunas exigen cuidado, dedicación y paciencia. Toda una transformación de raíz. El practicante no deberá conformarse con dominar su mente consciente, sino que también deberá investigar en su subconsciente y dominar sus corrientes y sus latencias. El autoconocimiento y el autocontrol deben ser totales, fisiológico y también mental, tanto consciente tanto subconscientemente, psicológico y espiritual. El yo debe ejercer su propia autonomía. Únicamente así puede surgir la libertad y la independencia interiores. Es un dominio el que el practicante debe obtener, que nada debe pasar desapercibido para su conciencia, que con el entrenamiento adecuado cada vez se va volviendo más receptiva y más penetrante. Y así le será dado obtener la plenitud de la conciencia, que está más allá de las palabras y de los conceptos, que por su naturaleza es intelectualmente inaprehensible, aunque sí experimentable. La mente del hombre común está como aletargada, falta de vitalidad. El yogi trata de alertar su mente, de hacerla muy receptiva, hipersensible. Se esfuerza por existir en las profundidades y no en la superficie. Después de enérgicos esfuerzos logra la beatífica quietud de todo su ser y encuentra en ese silencio lo mejor de sí mismo, lo que todo hombre lleva dentro aunque no lo perciba, porque sabido es que el lodo oculta la pepita de oro. Los Hatha Yogis. Los Hatha Yogis buscan la realización a través del dominio físico-mental. Mediante el control va consiguiendo elevarse a superiores niveles de conciencia y va perfeccionando tanto su organismo y sus funciones como su voluntad y el mecanismo de su atención. Los Hatha Yogis obtienen un asombroso y a veces espectacular dominio de sus cuerpos, pudiendo controlar sus funciones digestivas, su acción cardíaca, la temperatura del cuerpo, el ritmo respiratorio, etc. Se sabe de yogis que han cambiado los movimientos intestinales, que han retrasado los latidos del corazón hasta casi la detención completa, que se han mantenido sin respirar durante varios minutos, que han absorbido con facilidad líquidos a través del recto o de la uretra, que han resistido el dolor y que han logrado sobrevivir en las temperaturas más bajas. Pero el Hatha Yogi no pretende solamente el control de su cuerpo como si se tratara de un simple fakir, sino que también anhela la perfección mental y espiritual, y se sirve de su cuerpo como medio para adiestrar su mente y controlar sus instintos. Como todas las modalidades del yoga, exige el trabajo interior y solo así combinando el adiestramiento físico con el mental y el psicológico, se podrá obtener esta integración. Las técnicas de que se sirven los Hatha Yogis son los asanas, el pranayama, los mudras, los bandhas y los shatkarmas. Los asanas son determinadas posturas corporales que deben mantenerse durante cierto tiempo, que oscila según el asana de que se trate, mientras se controla el ritmo respiratorio, se consigue con total inmovilidad y se dirige la atención mental a una zona del organismo.
Existen muchos asanas y sus efectos son los siguientes. Serenan la acción cardíaca, estabilizan el ritmo respiratorio, reducen las pasiones, preparan la mente, mejoran la circulación sanguínea, regulan la energía fisiológica y la energía pránica, facilitan la toma de conciencia con uno mismo, actúan sobre nervios o músculos, influyen en determinadas glándulas y centros nerviosos, controlan determinadas funciones y activan la energía espiritual. El pranayama comporta un número considerable de técnicas respiratorias que se caracterizan todas ellas por la retención del aliento. Hay pues 3 tiempos en todo ejercicio de pranayama. La inspiración, puraka. La retención, kumbhaka. Y la expulsión, rechaka. Existe una estrecha conexión entre la respiración y la mente, al controlar la primera se va controlando más fácilmente la segunda, y se pueden provocar determinados estados de conciencia. Además de las posibilidades mentales de la respiración consciente y controlada, también aprovechadas por el taoísmo, el zen, e incluso los monjes esicastas. El pranayama asimismo favorece considerablemente el organismo, mejorando la calidad de la sangre y el alimento de las células, regenerando plenamente los pulmones, favoreciendo la acción circulatoria entre otras. Los mudras y los bandhas son técnicas especiales de contracción y contención que activan y regulan la energía, mejorando determinadas funciones del cuerpo. Hay numerosos mudras que facilitan el control sobre los músculos y los nervios, purifican los conductos nerviosos, previenen contra algunos trastornos físicos y apaciguan la mente. Los shatkarmas son ejercicios de purificación y limpieza corporal, algunos de ellos muy complicados, pero de una extraordinaria eficacia. Los hatha yogis, mediante sus precisas técnicas, producto de muchos años de experiencia personal, influyen sobre todo el cuerpo en general. Los Raja Yogis. Los Raja Yogis, para obtener la serenidad y el autoconocimiento, trabajan básicamente sobre su contenido mental y sus facultades mentales mediante un claro análisis, un lúcido discernimiento, el cese de la dinámica del pensamiento dualístico, y el descubrimiento del yo. Partiendo del nivel mental primitivo en que se encuentra el hombre común, y que se caracteriza por la inestabilidad y descontrol, el Raja Yogi debe llegar al nivel mental superior, iluminado por la intuición. Trascender del Rajaguna al Sama Samadhi. El Raja Yogi, mediante sus técnicas de introspección, debe llegar a la realización del yo. Para ello deberá superar los obstáculos que se presentan a todo practicante, entre los cuales se encuentran como los más difíciles de sortear, la ignorancia, la duda, el desaliento, la distracción, el apego, la debilidad, la enfermedad, la pereza y la inercia. Las técnicas de que se sirve el Raja Yogi para conseguir la liberación son la retracción sensorial, pratyahara. La concentración, dharana. Y la meditación, dhyana. El pratyahara es la reducción de la actividad sensorial, hasta su total anulación, con el que el practicante, preservado contra todo estímulo sensorial, puede interiorizarse con mejores y más profundos resultados, logrando un estado de serenidad óptimo para entrar en contacto con las partes más inaccesibles de su ser. Los sentidos, con su incesante actividad, y los pensamientos y emociones descontrolado opacan la luz del yo. Como las aguas revueltas del lago impiden ver los guijarros del fondo. Cuando la mente es apaciguada, el yo resplandece con intensidad. El dharana es la fijación de la mente en un punto, con exclusión absoluta de todo lo demás. Mediante los ejercicios de concentración se va unificando el pensamiento y controlando las ideas, a la vez se serena el contenido mental, se perfecciona el mecanismo de la atención. De una u otra forma todas las modalidades de yoga se sirven de la concentración, ya sea conectando la mente con Dios, Bhakti Yoga, en la acción, Karma Yoga, en el cuerpo, Hatha Yoga, en el sonido, Mantra Yoga, o en la energía Kundalini, Kundalini Yoga. La concentración perfecciona la mente y la torna una valiosísima instrumento para la autoindagación y el autoconocimiento. El dhyana es la sucesión de pensamientos en torno al objeto o tema seleccionado, en tanto la concentración se sirve de dicha unificación mental y de dicha perfección de la atención para profundizar en determinada cuestión, tratando de no perderse en la superficie, en las apariencias, y de llegar al fondo, a la realidad. La meditación empleada por los místicos de todos los sistemas religiosos, enriquece el mundo interior y despierta la intuición. Los Karma Yogis. Los Karma Yogis buscan la liberación a través de la acción desinteresada, superando toda ambición, toda vanidad, todo afán de recompensa y de poder. Actuando desapegadamente, obrando por amor a la obra, llevando el bien a los demás. Va purificando la mente y su espíritu.
A diferencia del yogi renunciante, permanece en el mundo actuando sin actuar, es decir, sin encadenarse a sus actos, permaneciendo libre e independiente haga lo que haga. Deber ser humildes y tolerantes, suaves, afectuosos, dueños de sí mismos, deben aniquilar la falsa personalidad y vivir a través del auténtico yo. Los Kundalini Yogis. Es una de las formas más secretas y complejas del yoga. Sus practicantes tratan de alcanzar la liberación despertando la energía Kundalini, que descansa, aletargada en la base de la columna vertebral. El cuerpo físico encuentra su contraparte en un cuerpo de energía sutil que goza de 7 centros energéticos, chakras, y de numerosísimos conductos, nadis, para la distribución de energía. Los nadis alimentan energéticamente a los chakras, que son los grandes acumuladores de energía. Cada chakra tiene sus propias características y controla una función del organismo. Los chakras se denominan Muladhara, situado en la base de la columna vertebral; Swadhisthana, en la raíz de los genitales; Manipura, a la altura del ombligo; Anahata, a la altura del corazón; Visuddha, a la altura de la garganta; Ajna, a la altura del entrecejo; y Sahasrara, a la altura del vértice de la cabeza. Los nadis más importantes son el Sushumna, el Ida y el Pingala. El primero se extiende a lo largo de la columna vertebral y los otros dos a izquierda y derecha de la misma, respectivamente. Mediante las técnicas propias del Kundalini Yoga, el practicante debe purificar el nadi, Sushumna, que permanece obturado, e impulsar la energía Kundalini a lo largo de él. Al ir ascendiendo, esta energía penetra en los chakras que hay a su paso, y al hacerlo, ilumina superiores planos de conciencia, hasta que llega al Sahasrara, el centro superior, lo que comporta la iluminación total y definitiva. Los Bhakti Yogis. Los Bhakti Yogis alcanzan la liberación a través de la devoción y del amor a Dios. El practicante debe desear la unión con la divinidad, y debe purificar en todos los aspectos su conducta, siendo humilde, pacífico y desapegado. Es muy similar en todo a cualquier sistema religioso. Amor a Dios y las buenas obras. Apartado de toda filosofía profunda o de toda práctica de interiorización difícil, es, no obstante, un sendero arduo que exige perfección y amor. Según su grado de evolución, los practicantes de Bhakti Yoga se clasifican en principiantes, avanzados, maduros y maestros. Maestro es el que ha obtenido el Samadhi, y vive a través de la conciencia pura, desapegado de actos y pensamientos. El maestro debe tener fe inquebrantable en la divinidad, pureza física, mental, espiritualidad, generosidad, bondad, paciencia, sinceridad para consigo mismo y para los demás. El devoto Bhakta debe tener siempre presente a la divinidad en sus actos y en sus pensamientos. Tal es el misticismo, de tanto entre los sufíes, hindúes o los cristianos. En palabras de Garbs, Dios espera solo una cosa de ti mismo, en cuanto eres un ser creado, y dejes a Dios ser Dios dentro de ti. Pero para que Dios pueda penetrar en el hombre y manifestarse a través del hombre, éste debe de haber eliminado todo aquello que de uno u otro modo empaña su espíritu y enturbia su amor. Los mantras yogis. Los mantra yogis. Estos practicantes se realizan a través del sonido, mediante la repetición de los mantras, japa. Es un yoga muy secreto, cuya enseñanza se ha transmitido de maestros a discípulos, chela, con mucha precaución, evitando que estos conocimientos fueran profanos. El mantra es un fonema sagrado y esotérico. Está compuesto por una o más palabras. El ejercicio de japa, repetición del mantra, aunque por lo general se eligen pocos términos, pero muy significativos. Es el gurú, maestro, el que selecciona el mantra oportuno para su discípulo, atendiendo a sus características, a su madurez, y a su grado de evolución. Hay mantras yogis que en la soledad de su cueva repiten miles y miles de veces el mantra. Días y noches, ininterrumpidamente, durante un tiempo considerable. De esta forma van despertando determinadas energías en sí mismos, perfeccionando el mecanismo de su atención y unificando las corrientes mentales. Llega un momento en que el mantra se vive desde adentro, en que hay una identificación del practicante con el mantra repetido. El mantra se puede pronunciar verbal, semiverbal y mentalmente, siendo esta última la forma más conveniente y eficaz. Los Jnana Yogis. Es el sendero del conocimiento real, directo, transparente, que está más allá de la ilusión y de las categorías mentales. El hombre es todo, y todo es el hombre, es aquello, y aquello está en él. Desde el principio se le hizo libre, aunque él, no sabiendo apreciar ni conservar ese maravilloso estado de libertad, se encadenó. Vive esclavizado por sus conceptos, por el exterior, por sí mismo.
Habla de libertad, de independencia, de madurez y estabilidad. Aunque está muy lejos de alcanzar todo eso. Y realmente no hace nada por alcanzarlo. Para el Mama Yogi, la ignorancia no se disipa atracándose de conocimientos adquiridos de los libros o tomados de un sistema filosófico. El verdadero conocimiento es aquel que se consigue eliminando la ilusión, Maya. En desenfrenada carrera, el ser humano común va en pos del goce, no se da cuenta de que ningún goce material podrá satisfacerle a la larga, que aquello por lo que hoy entregaría toda su vida, mañana puede no representar nada para él. No es apegándose más y más a las cosas como se logra la plenitud, sino desapegándose de ellas. Las sensaciones, los sentimientos, los deseos. ¿Qué consistencia tienes? Como el vapor empaña los cristales, así el hombre ha empañado su alma, originalmente pura, con todo un mundo fabricado a base en sentimientos que se desvanecen, emociones que se contradicen, y pensamientos que carecen de una base real. El conocimiento relativo confunde más que ilumina, está mediatizado por los propios complejos e inhibiciones, por la sugestión, por los prejuicios, y la imaginación dispersa, es un conocimiento estéril, irreal, coloreado por elementos ajenos. Es el conocimiento directo, real, no adulterado, el que persigue el Mama Yogi, mediante su adiestramiento, aquel conocimiento que surge directamente del sí mismo. Que no está amenazado por las apariencias. Vivekananda explica, el hombre real, es por consiguiente, uno e infinito, el espíritu omnipresente. Y el hombre aparente no es más que una limitación de este hombre real. En este sentido, las mitologías son verdaderas. El hombre aparente, por más grande que sea, no es más que un débil reflejo del hombre real, que está más allá. El hombre real, el espíritu, estando más allá de la causa y del efecto, no estando ligado ni por el tiempo, ni por el espacio, debe ser. Por lo tanto, libre. Jamás estuvo ligado, ni podrá estarlo. El hombre aparente, el reflejo, está limitado por el tiempo, el espacio y la causalidad, y por consiguiente, está ligado. O bien, para hablar como algunos de nuestros filósofos, parece estar ligado, pero en realidad no lo está. Lo que es realidad en nuestra alma, es esta omnipresencia, esta naturaleza espiritual, este infinito. Toda alma es infinita, por lo tanto no hay ninguna cuestión de nacimiento o muerte. Fin de la cita. Basándose en el análisis intelectivo, el Jnana Yogi debe trascender a la visión intuitiva. El practicante debe aprender a discernir con claridad, a tornarse impermeable a las influencias del exterior, a examinarse con objetividad, a diferenciar entre lo ilusorio y lo real. ¿Quién soy yo? Si no soy mi cuerpo, ni mis sentimientos, ni mis pensamientos, ¿quién soy yo? Si no soy mis hábitos, ni mis deseos, ni mis ideas, ¿quién soy yo? Venkataraman, más adelante conocido como Ramana Maharshi, uno de los más grandes maestros espirituales de todas las épocas, explica con detenimiento cómo obtuvo, cuando casi todavía era un niño, la visión trascendental. Unas 6 semanas antes de abandonar Madura, ocurrió el gran cambio en mi vida. Fue algo súbito. Estaba sentado, solo en una habitación, de la primera planta de la casa de mi tío. Rara vez me sentía enfermo, aquel día no me aquejaba ninguna dolencia física, pero un violento miedo a morir se apoderó de mí, no había nada en mi estado físico a que pudiera atribuir estos temores, ni tampoco traté de hallar una razón a los mismos. Me dije voy a morir, y empecé a pensar que era lo que debía hacer. No se me ocurrió ni por un momento consultar a un médico o mis mayores o amigos, tenía pleno conocimiento de que había que resolver aquel problema por mí mismo. Allí en aquel momento, el shock al miedo a morir hizo que fijara mi mirada en mi interior y me dije mentalmente, sin formular palabras, ¿ha llegado la muerte? ¿Qué significa esto? ¿Qué es morir? Este cuerpo muere. Y al instante, dramaticé el acto de morir. Estaba tumbado con los miembros estirados, como si estuvieran ya en el rigor mortis, e imitaba a un cadáver con el fin de dar una mayor realidad a mi pregunta, contuve la respiración y apreté fuertemente los labios, para que no pudiera escapar un solo sonido, con el fin de no poder pronunciar la palabra yo, ni ninguna otra. Bien, este cuerpo ha muerto, me dije. Lo quemarán y lo convertirán en cenizas, pero ¿acaso he muerto yo con la muerte de mi cuerpo? ¿Acaso este cuerpo soy yo? Está silencioso e inerte, pero toda la fuerza de mi personalidad, e incluso la voz del yo adentro de mí mismo, sigue fuera de mí. De modo que soy un espíritu que trasciende el cuerpo. El cuerpo muere, pero el espíritu que trasciende no puede ser alcanzado con la muerte. Esto quiere decir que soy un espíritu inmortal. No era un sueño, vibraba en mí como una verdad viva y tangible, algo que percibía de un modo directo, incluso sin pensar en ello.
Yo era algo muy real, lo único real en el estado que me encontraba, y todas mis actividades conscientes relacionadas con mi cuerpo se centraban en aquel yo. A partir de aquel momento el yo centraba toda la atención gracias a una poderosa fascinación. La absorción en el yo continuó ininterrumpida desde aquel momento. Se presentaban otros pensamientos que volvían a alejarse, como unas notas musicales, pero el yo continuaba como la nota fundamental, confundiéndose con todas las restantes notas. Tanto si el cuerpo se dedicaba a pensar, leer o lo que fuere, yo quedaba centrado en el yo. Antes de esta crisis no había tenido una percepción clara de mi yo, y no me había sentido atraído de un modo consciente hacia él. No había experimentado ningún interés perceptible o directo en el yo, y mucho menos una inclinación por establecerme de un modo permanente en el mí mismo. ¿Quién soy yo? Esta era la pregunta que Ramana Maharshi aconsejaba a sus discípulos, que se hiciesen una y otra vez, hasta encontrar la respuesta en lo más profundo de su ser. Para trascender es necesaria la autoindagación, vichara. El practicante debe desear permanentemente resolver la pregunta, ¿quién soy yo? En todo momento debe mantener la mente alerta en la pregunta, esperando una respuesta, que puede demorar años, pero que terminará llegando. El sabio de la iniciación por el silencio, como se podría denominar al Maharshi, porque iluminó a muchos sin necesidad de las palabras, sabía que cualquier técnica o sistema que aproxime al sí mismo es bueno. Como todos los grandes maestros, era tolerante. Instaba a sus discípulos a meditar en su yo, a rescatarlo y elevarlo hasta lo absoluto. Un gran maestro cuya vida resulta estimulante e iluminadora. El sabio de Arunachala, montaña sagrada al sur de la India, en cuya mirada se refleja un amor intenso y una paz infinita, y cuyas palabras eran sencillas, pero eficaces espiritualmente como solo pueden serlo de un Jivanmukta, liberado en vida. Dime qué te parecieron cada una de las diferentes enseñanzas o sociedades, que de alguna forma en la historia tuvieran que ser secretas, por los dogmas religiosos de épocas antiguas, medievales o modernas. ¿Con cuál de las diversas sociedades te identificaste más? Hasta la próxima, colega escéptico.